porque no oramos y después leemos la Biblia. Dios Padre, damos gracias porque tú eres grande, tú eres bueno, no hay nadie como tú. Tú estás con nosotros cuando pasamos por el fuego. Tú nos bendices, derrama bendición sobre nosotros, mucho más de lo que merecemos. No hay palabras para decirte lo agradecido que estamos contigo. Gracias, Dios. Ahora, al abrir tu palabra y leer, nosotros queremos juntos reconocer que esa es tu palabra. No las palabras que yo diré, las palabras que leeremos de tu libro, de la Biblia. Son tus palabras. Y es viva y poderosa, y tú nos hablas cuando leemos, y pedimos que Dios juntos hoy a leer hoy, que tú nos hagas algo que transforme nuestro corazón, que nos haga arrepentirnos de nuestro pecado, que abra nuestros ojos a tu gloria y que podamos amarte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Hoy seguimos con las preguntas y la pregunta de hoy es interesante. Tal vez al principio no pensarás que es una pregunta para ti, tal vez pensarás que es una pregunta para otros, pero veremos si no es para todos. La pregunta de hoy es: ¿por qué me cuesta obedecer la autoridad? ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué no me gusta cuando me digan lo que tengo que hacer? Cuando viene mi jefe y me dice, hey, tienes que, y yo, ¿por qué? ¿Por qué no nos gusta? ¿Por qué muchas veces no obedezco la autoridad? ¿Por qué? Y si tú no piensas que eso aplica a ti, pues una pregunta: ¿puedes pensar en una autoridad legítima, una autoridad legítima que en ese momento desobedeces? Y si todavía dices, no estoy seguro que eso es para mí, yo soy muy sumiso, yo obedezco, yo sigo, yo no voy contra la corriente, yo voy con la corriente, yo sigo, yo siempre obedezco la autoridad. ¿Seguro? ¿Estás seguro? ¿No sientes algo cuando viene tu jefe, cuando viene tu profesor, cuando viene tu papá, cuando viene tu mamá, cuando viene la persona que tiene autoridad sobre ti, cuando el policía está atrás de ti y enciende sus luces y viene a tocar tu ventana? ¿No sientes aquella cosa por adentro? No sientes eso, no sientes aquella cosa por adentro que te hace como resentir, que preguntar, no en voz alta, más si la autoridad tiene pistola, no en voz alta, pero por adentro: ¿quién eres tú? Y yo haré lo que yo quiero. No nos gusta que nos digan qué hacer, no nos gusta. La primera palabra que aprendemos es, ¿cómo? No, por más que quisiera que sus hijos aprendieran a decir papá o mamá, mejor papá, bueno, como papá o mamá, la primera palabra que aprenden, no, y lo repiten y lo dicen, y la primera palabra es no. Y si yo dijera a todos nosotros que vamos a mover todas las sillas de acá para allá, la mitad de ustedes lo harían, pero lo harían por dentro con, ¿para qué siempre nos estamos aquí? Y la otra mitad me preguntarían, ¿por qué? Y uno, dos o tres dirían, ¿sabe qué? Yo estoy cómodo, no importa qué hacen los demás, yo no me voy a mover. No nos gusta que nos digan qué hacer. Todos somos rebeldes por adentro. Algunos lo esconden mejor que otros. Hay personas que te miran la cara y te dicen no, y otras personas que dicen sí, pero después hacen lo que le da ¿cómo decimos? La regalada vieja. Somos rebeldes contra toda autoridad. Nos cuesta obedecer a nuestros padres, a la ley, a pagar los impuestos. Viene el tiempo de impuestos, nos cuesta. Los líderes en la iglesia, los hermanos mayores que nos cuidan. Yo soy el mayor de mi familia, entonces nunca tuve esa experiencia, pero vi a mis hermanas. No nos gusta que los hermanos mayores nos digan qué hacer. A los jefes, los maestros, Dios. No nos gusta que Dios nos cuesta obedecer toda autoridad, aún y especialmente la autoridad de Dios. A veces lo tapamos, no decimos no, pero ¿qué decimos? Decimos no es justo. No, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a todos los demás? ¿Por qué me tratan diferente a mí? Me piden a mí que hagan las cosas feas en el trabajo. No tiene derecho. Antes fue parte de nuestro team y ahora es el team leader. ¿Quién es él para estarme mandando? O decimos,
Yo obedecería, yo seguiría la autoridad, pero ¿sabe qué? No es buen líder, no es buen profesor, no es buen coach, no es buen... yo seguiría su liderazgo si fuera buen líder, pero no es buen líder. Entonces, no, yo voy a hacer lo que quiero y desobedecemos o a escondidas o de frente. Pero a final de cuentas, nosotros no queremos seguir a nadie más. Menos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que decidir, ¿no? Si yo voy a hacer algo, yo quiero que sea algo que yo decido hacer. Si tú me digas que haga algo, mi primer instinto va a decir no, decirte no, y después al rato, si es algo que yo quería hacer, lo haré, pero como si fuera mi propia idea. Yo tengo que hacer lo que yo quiero hacer, y si tú me dices lo que tengo que hacer, yo o digo no, o te ignoro, o peleo, o hablo mal de ti. ¿Alguna vez has hecho eso en el trabajo? Dices sí porque no quieres perder el trabajo, entonces obedeces a tu jefe, pero estás ahí, no puedo creer, quejándonos, o hacemos lo opuesto de lo que nos dicen. ¿Alguna vez has hecho eso? Que te manden a hacer algo que tú querías hacer, pero lo arruinaron por mandarte a hacerlo. A veces mi papá me decían, vaya a hacer eso, y sería algo, hubiera sido algo que yo hubiera querido hacer, pero como ellos me dijeron que lo hiciera, yo quisiera hacer lo opuesto. No cuesta obedecer la autoridad. Yo estaba pensando en mi vida, y mi vida es marcada, me imagino como la tuya, con autoridad que he evitado. A veces directamente, a veces indirectamente. Yo recuerdo cuando yo viví en Honduras por varios años, y algunos recordarán como la ironía de tránsito en los países. A veces cuando uno está en su carro y el policía se llama tránsito, es el policía de tránsito, pero ellos muchas veces no tienen transporte. Entonces la ironía de que ellos te quieren parar, y si te ven, y si tú miras al policía que está ahí con su rifle, si tú lo miras y está al par de la carretera, y si tú lo miras en los ojos y él te hace eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que parar, aunque no tenga carro, no te puede perseguir, pero tiene el rifle y de la ley. ¿Y sabe qué hacía cuando yo estaba en Honduras? Yo me volví experto en manejar sin mirar en los ojos. Yo miraba de lejos a los policías, a los tránsitos, y yo miraba cuando se acercaban. No sé si me estaban señalando, no sé si me estaban mirando, porque no lo miraba, y según yo estaba obedeciendo a la ley, pero en realidad yo estaba evitando a la autoridad. Y tristemente, muchas veces eso nos causa problemas en nuestra vida. Nuestra tendencia de rebelarnos contra toda autoridad, de resentir a la autoridad, de resentir a los que nos digan qué hacer. Eso nos causa problemas, nos hace llevarnos mal con nuestros padres, nos hace perder oportunidades por rebeldes, nos hace hacer lo que no hacer, lo que quisiéramos hacer por despecho, nos hace llevarnos mal con personas que quieren lo mejor para nosotros, quizás que podrían hacer algo bueno para nosotros, nos hace perder empleos o perder promociones en el trabajo. Si nosotros pensáramos en nuestras vidas, a lo mejor todos podríamos ver que para atrás hay muchas instancias en que nuestra rebeldía ha causado problemas en nuestra vida. Nuestra vida es marcada por problemas causados por nuestra rebeldía. ¿Cuál es la autoridad en tu vida hoy? ¿Cuáles son las autoridades? Las personas que tienen autoridad, que te pueden mandar. La persona que si te llaman, si te hablan, tú tienes que decir sí y hacer lo que ellos dicen. Y ese es mejor. ¿Cuál es la autoridad que te fastidia, que te molesta? Ves a la persona, te habla de, hey, podrías, y porque me va a decir, voy a tener que hacer, y no es justo. ¿Quién es la autoridad? ¿Cuál es la autoridad que te fastidia en ese momento en tu vida? Y nuestra pregunta hoy es, ¿por qué nos cuesta obedecer la autoridad? ¿Por qué nos cuesta? ¿Sabe por qué? Una respuesta fácil. La pregunta es fácil hoy. Porque nosotros venimos de una línea larga de rebeldes. Nosotros llevamos la rebeldía en nuestra sangre, la tenemos por naturaleza. La rebeldía empezó con Lucifer, con el gran arcángel Lucifer. Mire lo que dice Isaías 14, verso 12, hablando de un rey de su tiempo, pero también refiriéndose a lo que pasó con Lucifer, el gran arcángel que cayó. Dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora?
ha sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, mira la rebeldía que entró en ese arcángel, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Mire la palabra de rebeldía. Por encima de las estrellas de Dios, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, está derribado a Seol, a lo más remoto del abismo. Satanás, Lucifer quiso ser su propio Dios y Dios lo convirtió en Satanás. Y nuestros primeros padres siguieron por el ánimo, animado por él, por el consejo, por la guía de Lucifer, de Satanás. Ellos siguieron en los mismos pasos. Ellos se rebelaron contra Dios, querían ser su propio jefe. En Génesis 3, verso 4, cuando Satanás estaba hablando con Eva, con la mujer, la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, porque le estaba tentando con hacer lo único que Dios había prohibido. ¿Qué fue? Comer de la fruta. Y tú sabes, tanto que nos fastidia la autoridad, que si alguien nos dice, solo eso no puedes tocar, es la única cosa que queremos hacer, es venir a tocar eso. Ellos igual, la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y mira, y ustedes serán como Dios, como lo que decía en Isaías de él, de Lucifer, queriendo ser Dios. Dice, conociendo el bien y el mal, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. La rebeldía, desde Adán y Eva, desde Lucifer, la rebeldía está en nuestra naturaleza. La autoridad, mire, la autoridad viene de Dios, ¿no? Porque Él es el Rey Supremo del universo. Él tiene toda la autoridad. Y nosotros, Él nos hizo, somos hechos en su imagen como Él, para vivir en sumisión a Él y para reflejarlo. Y la rebeldía es una perversión de ser hecho en la imagen de Dios. Nos rebelamos contra Dios y en vez de reflejar a Dios, nosotros deseamos ser como Dios. Queremos ejercer nuestra propia soberanía. No es suficiente reflejarlo, queremos serlo. Queremos ser Dios. Y entonces nuestra rebeldía contra la autoridad terrenal que vemos nuestros jefes y los papás y toda la autoridad que nos fastidia, es nada más parte de nuestra rebeldía contra Dios. Nosotros queremos ser nuestro propio soberano y el fruto de nuestra rebeldía contra Dios es que nosotros nos rebelamos contra toda autoridad. ¿Por qué nos cuesta obedecer la autoridad? Porque nosotros queremos ser nuestro propio Dios. Y si tú me dices qué hacer, y ya tú mandas, no, yo quiero mandar. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestra rebeldía? Si nuestra rebeldía, mire, viene del diablo, si es parte de nuestra rebeldía contra Dios, ¿cómo debemos reaccionar hacia la autoridad en nuestra vida? Dios nos dice, el Rey del universo nos dice cómo debemos reaccionar, no a su autoridad, a la autoridad que hallamos en el campo, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en la casa. En Romanos 13, verso 1, mire lo que dice la palabra de Dios. Eso es uno de los pasajes más fuertes, uno de los pasajes que no nos gusta leer, uno de los pasajes que si lo leemos y lo aplicamos, nuestras vidas cambian. Mire lo que dice, sométese toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. No hay, mire las cosas definitivas que dice. No dice con cláusula, con excepciones. Sométese toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto.
y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno, tendrás elogio de ella, pues es para ti un ministro, un servidor de Dios para bien. Pues si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso también ustedes paguen impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a eso. Paguen a todo lo que deben. Al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. ¿Viste lo que Dios dijo? Dijo algo grande que cambia, que debe cambiar, como nosotros vemos la autoridad en nuestra vida, la autoridad terrenal. Mira el verso 1 otra vez. Sométese toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de Dios. Aún mi jefe, que a veces me ha criado conmigo, aún mis padres que a veces son irrazonables conmigo, aún ese policía que me paró sin causa, aún dice, no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Eso cambia como vemos la autoridad, toda autoridad en nuestra vida. Dice toda autoridad. La autoridad no es esa gente irrazonable que me fastidia, que no tiene derecho de decirme qué hacer, que puedo ignorar si quiero. La idea grande es que toda autoridad terrenal viene de ¿quién? Viene de Dios, es establecida por Dios, establecido por Dios, Dios la puso. Hay una estructura de autoridad con Dios en el punto más alto y todo lo demás debajo de él. Hasta esa persona en la tienda que te dice, el manager que te dice, no vamos a aceptar tu cupón. Autoridad en ese momento, en ese lugar, autoridad. Toda autoridad viene de ¿quién? De Dios. Dios la ha puesto sobre nosotros, policía, la ley del país, los papás, los jefes, los entrenadores, los maestros, los líderes en la iglesia. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Su autoridad viene. La autoridad de policía cuando te para, que tiene no es por su pistola, no es por su placa, no es por su carro, su autoridad viene de Dios. Cuando nos dicen qué hacer, debemos pensar, mire, lo pueden hacer, me pueden demandar, me pueden decir qué hacer, porque Dios les dio esa autoridad. Y eso también cambia cómo reaccionamos a la autoridad, ¿no? Porque si tiene su autoridad por Dios, cómo reacciono a su autoridad debe cambiar. Mira las palabras que dice, mira en el verso 1, sométese. En el verso 2, el que resiste, ¿de qué está hablando? De no resistir, de obedecer, de someternos. Si la autoridad viene de Dios, eso cambia cómo nos reaccionamos a la autoridad. Eso significa no evaluar todo, si estoy de acuerdo o no, si es un buen líder, o si quiero, o si lo puedo evitar sin que me se dé cuenta. No, es obedecer la autoridad, porque obedecerla es obedecer a Dios, y desobedecer a la autoridad es desobedecer a Dios, no a la persona. Cuando mi jefe me habla y me llama y yo, ok, le voy a tomar la llamada y sabiendo que me va a mandar, que me va a decir que tengo que hacer otra cosa. ¿Sabe qué? Si obedezco a él, si no le obedezco, estoy desobedeciendo no a mi jefe, a Dios. Y si obedezco a él, estoy obedeciendo a Dios. Lo debemos hacer mira, lo que debemos hacer cuando nos dicen qué hacer, lo que debemos hacer es pensar, voy a obedecer a la autoridad que hay sobre que esa persona. Si esa persona tiene autoridad, le voy a obedecer, lo haré porque quiero obedecer a Dios. Eso es lo que debemos pensar. Y si tú estás pensando en ese momento, que yo entiendo que dice ese verso, pero ¿por qué viviríamos así? ¿Qué me motivaría a someterme a toda autoridad, a mi jefe que me ha criado y a esa persona irrazonable? ¿Y por qué? Y a leyes que no tienen sentido para mí. ¿Por qué me sometería a todo? ¡Qué locura! ¿Quién haría eso? Nadie vive así. ¿Sabe cómo cambiaría mi vida si yo me sometiera a toda autoridad sobre mí? Él nos dice por qué.
Nos dice por qué debemos y podemos y tenemos que hacer eso. Al principio del último capítulo de Romanos 12, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo empieza una nueva sección en el capítulo 12. Antes del 1 al 11, él está explicando la teología de la cruz, el evangelio. Él está explicando el evangelio. Por 11 capítulos está proclamando el evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y después del 12 al final del libro, él está diciendo lo que cómo deben vivir los cristianos, las personas que están en ese evangelio. Y empieza esa sección de instrucciones para nosotros, incluyendo lo de la autoridad, por decir en Romanos 12:1, mire, por tanto, hermanos, por todo lo que acabo de decir, por todo el evangelio, les ruego por las misericordias de Dios. Y él acaba de pasar 11 capítulos describiendo la misericordia de Dios, lo que Cristo hizo en la cruz, que Dios mandó a su Hijo para salvar a la gente que se había rebelado contra Él, personas que merecían el infierno, mandó a su Hijo a morir en la cruz, lo resucitó de la muerte y en Él podemos hallar perdón y paz con Dios. Acaba de explicar eso y dice, por eso, presenten sus cuerpos, les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto, la adoración racional de ustedes. Dice, por lo que Dios hizo por ti en la cruz, si tú estás en la familia de Dios, entonces viva, presente todo tu cuerpo, viva como una persona que agrada a Dios. Y eso incluye, en los versos que siguen, en lo que leímos, eso incluye someternos a cada autoridad. Por esa razón debemos entregarnos a Él. Y cuando Él dice, la autoridad que tienes sobre ti en tu vida, tu jefe, de mí, deberíamos decir, yo obedeceré. Tú eres mi Señor, tú mandas en mi vida. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas que pasa cuando el pueblo de Dios vive de esa manera? Cuando los hijos de Dios se someten felizmente a la ley del país, la policía, su jefe, su entrenador en su equipo, a sus padres, a sus profesores. ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos así, con esa sumisión alegre porque estamos sometiéndonos a Dios? Primero, algo cambia en nuestra relación con Dios. Mire el verso 5 otra vez en Romanos 13. Dice, por tanto es necesario someterse a la autoridad humana, no solo por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Someternos a la autoridad de nuestra vida, mire, el opuesto de nuestra rebeldía contra Dios y es someternos a Él, es hacer lo opuesto de lo que nosotros hacemos durante toda nuestra vida antes de entrar en una relación con Cristo, de rebelarnos, es someternos a Él y nos mantiene la conciencia limpia. Más que nos sometemos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, más limpia nuestra conciencia, obedecemos a nuestro Señor y eso es mucho más importante que poder tomar nuestras propias decisiones y tener la razón y hacer lo que nosotros queremos. Y hay una cosa más que pasa en 1 de Pedro lo describe y terminamos con eso. 1 de Pedro 3, verso 11, otro pasaje que habla de lo mismo. Mira lo que dice. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Eso es muy general. Dice, viva bien, viva como deben vivir como hijos de Dios. Pero después se va a poner más específico. Se mantengan entre los gentiles, los incrédulos, una conducta irreprochable, piensa en tu vida, irreprochable, a fin de que en aquello que le calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes a considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y dice, vive de una forma que los demás te ven y ellos den gloria a Dios, que reflejen su fe en Dios, que proclamen lo que creen en Dios por cómo viven. Y después se pone muy específico y primero empieza por decir, miren el 13, sométense pues por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, los gobernadores como enviados por él para castigar los malhechores y alabanza para los que hacen bien. Sométense a las autoridades. Por amor a Dios, por sumisión a Dios, por causa de Dios, sométete a la autoridad. Y mira lo que pasa cuando lo hacemos, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Dice,
Nosotros demostramos nuestra fe en Dios a todos los demás cuando nos sometemos, no solo a Dios, cuando nos sometemos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, la forma que tú contestes, que yo contesto a mi jefe, que tú contestes a tu jefe. Eso es parte de nuestro testimonio, es gran parte, llega a ser gran parte de nuestro testimonio al mundo. Cuando los hijos de Dios son sumisos a la autoridad, nosotros demostramos la humildad en vez de soberanía, demostramos la sumisión en vez de la rebeldía, demostramos a todos algunas de las características más centrales a nuestra relación con Dios, de someternos a su autoridad. Así que la sumisión a la autoridad no es algo que debemos hacer y nos va a ir mejor en el trabajo y lo hacemos. Mire, no. La sumisión está conectado con gran poder espiritual. Cuando nos sometemos a policía, a nuestro jefe, a quien sea que tenga autoridad sobre nosotros, eso nos conecta con la autoridad de Dios. Nos sometemos de paso a Dios y publicamos, cuando hacemos eso, publicamos a todo lo que nos ven nuestra relación con Él. Y también lo opuesto es cierto. Cuando los hijos de Dios dicen, yo me someto a Dios, pero somos más creados con todo lo que tiene autoridad sobre nosotros, decimos, yo todavía estoy viviendo en rebeldía contra el que yo nombro como Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Para algunos de nosotros, esa es la aplicación. Debes someterte a la autoridad principal. ¿Quién? A Dios. Porque hasta que tú dobles rodillas a Dios, no importa a cuántas otras autoridades en tu vida te sometes, porque todavía estás viviendo en rebeldía contra el Rey del universo. Entonces hoy la invitación para ti es esa: termina tu rebeldía, entrégate hoy al Rey del universo por decidir seguirle, por entregarse a Jesús, por arrepentirte y bautizarte, así aceptándolo como tu Señor y Salvador, haciendo que Él sea el Rey de tu vida. Rinda tu vida a Él. Y ese es el acto de sumisión a Dios más grande que jamás harás. Y cuando lo haces, recibirás el perdón de todo, y Dios te llenará con su Espíritu Santo. Y cuando tú llegues al momento de decir, yo tengo que hacer eso, yo me voy a entregar al Rey del universo, me rendiré a Él, solo tiene que decir a uno de nosotros, te puedes arrepentir, te puedes bautizar. Y para los que ya hemos tomado esa decisión y hemos dicho a Él, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, ¿qué debemos hacer? Debemos decidir someternos a cada autoridad humana que Dios ha puesto sobre nosotros. Y para ayudarnos con eso, ¿cuáles son las autoridades que Dios ha puesto sobre ti? ¿Cuándo te cuesta obedecer la autoridad? ¿De cuáles son algunas de las autoridades, las personas que Dios ha puesto sobre ti que resientes? ¿Cuál es la autoridad que tú regularmente desobedeces? La próxima vez, lo que Dios nos llama a hacer es la próxima vez que estamos entre someternos o no, evitar o decir sí, someternos o no, debemos pensar, obedeceré a Dios por someterme a ellos, obedeceré a Dios por someterme a ellos, obedeceré a Dios por someterme a la autoridad que Él ha puesto sobre mí en esa tierra. Ese es nuestro reto. Vamos a tomar un tiempo, vamos a recordar la cruz, vamos a cantar a Jesús, vamos a pensar, meditar en nuestra vida. Cuando leemos de tomar la comunión, de tomar la Santa Cena, en ese tiempo al cantar, si tu corazón está preparado, si tú eres un cristiano, eso es para ti. Puede tomar de pan y del jugo, recordar el cuerpo y la sangre de Jesús. Y cuando pensamos en hacer eso, lo que más, la palabra que la Biblia usa en 1 Corintios 11 es examinarnos. Yo debo examinarme, no es solo bajar de aquí, tomar eso, después regresar y cantar. Debo examinarme, debes examinarte a tomar ese pan y ese jugo y recordar a Cristo en la cruz,
debemos examinarnos. Los que somos cristianos debemos en ese momento, mientras cantamos y tomamos la Santa Cena, debemos pensar cuál es la autoridad en mi vida que yo desobedezco, porque esa desobediencia contra Dios debe ser un momento de arrepentirnos de eso, de tomar decisiones, de cambiar nuestra vida, de arrepentirnos de verdad, no solo de tomar algo y después regresar al asiento. Y para los que todavía no han entrado en esa relación con Jesús, mientras que todos cantamos, es un tiempo para pensar y meditar y reflexionar y hablar con Él y pedir que Él te dé eso para que tú tomes tu decisión. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y después vamos a cantar. Dios Padre, te damos gracias porque aún en momentos así que nos parece ser muy difícil lo que tu palabra dice, tú nos llamas a una vida más cerca de ti, a conocerte mejor, a someternos más a ti, a dejar que tu Espíritu nos guíe a ser más como Jesús, y por eso te agradecemos. Dios, te pido que hoy sea un momento que tú nos sigas transformando. Haznos por medio de tu Espíritu, haznos ver la autoridad que no respetamos. Danos la convicción que no respetar esa autoridad es no respetarte a ti. Y danos el arrepentimiento de decidir obedecer para que tú seas honrado por nuestra vida. En tu nombre oramos. Amén.